Buen día, bienvenidos a Postdata, es viernes 7 de noviembre, le tenemos las noticias. El fiscal Carlos Torres Piña informó que un menor de 17 años de edad originario de Paracho fue el autor material del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez. Confirmó que el crimen tiene relación con grupos de la delincuencia organizada. Con una marcha silenciosa, morelianos exigieron justicia, paz y seguridad para Michoacán, al cumplirse 5 días del asesinato del alcalde del Movimiento del Sombrero. Como parte de las consultas para integrar el Plan Michoacán que anunció la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, 60 alcaldes del estado sostuvieron reunión virtual con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. La diputada del PAN, Vanessa Caratachea, solicitó de manera formal la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, ante el Pleno Legislativo, a fin de que explique la estrategia y resultados en el combate a la violencia. La periodista Dalia Villegas Moreno presentó denuncia contra Oseguera Cortés por los delitos de violación a la libertad de expresión y lo que resulte, luego de que fue retenida por el funcionario y policías estatales cuando realizaba su labor durante los disturbios en Palacio de Gobierno. Con una inversión superior a 1.2 millones de pesos, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, encabezó la puesta en operación de la clínica Ricardo Flores Magón, que brindará servicio en la zona norte de la capital. Finalmente, tras 2 años y 6 meses del incendio, concluyó la reconstrucción del estacionamiento del Mercado Independencia de Morelia, pero aún falta la reubicación de los comerciantes afectados para que opere nuevamente. Tras la protesta que organizaron uniones ganaderas locales de Michoacán, el secretario de Agricultura, Cuauhtémoc Ramírez Romero, acordó suspender de manera provisional la aplicación del registro electrónico de Michoacán hasta el 15 de marzo del próximo año. Comenzamos. America will again. Alerta. Urgente, que renuncie el presidente. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros en esta mañana de viernes 7 de noviembre. Somos Postdata, hacemos periodismo responsable y estamos con usted a través de Vox en el 103.3 de su FM, listos ya también en la plataforma Facebook. En este caso nos encuentra como postdata.news y saludamos con gusto a usted que nos sigue a través de Radio Tele en el canal 8 del Telecable. Bienvenidos todos, soy su servidor Carlos Monge. Les invito a que se entere de los detalles de este avance informativo. En esta mañana de viernes estamos arrancando a 10 grados, ha disminuido el frío que sentimos en días pasados, intenso. Llegamos incluso a empezar este espacio informativo a 7 grados, hoy estamos ya a 10. Nos dice el meteorológico que va a ser un día soleado, vamos a alcanzar temperaturas hasta de 25 grados, por ahí de las 2, 3 de la tarde será el momento más caluroso para que usted se prevenga. Vámonos con las noticias. El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que un menor de 17 años de edad originario de Paracho fue el autor material del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez. Confirmó que el crimen tiene relación con grupos de la delincuencia organizada. Este es el reporte, el avance que presenta el fiscal de Michoacán. Víctor Manuel N., de 17 años de edad y originario de Paracho, fue identificado como el autor material del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez, asesinado la noche del 1 de noviembre
al término del Festival de las Velas en pleno centro histórico de la ciudad. Vía redes sociales, el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que familiares identificaron al joven y reclamaron el cuerpo en oficinas de las instalaciones, donde explicaron que se vio sentado una semana antes del homicidio. Fue identificado y reclamado el cuerpo del autor material de este homicidio. Se trata de Víctor Manuel, de 17 años de edad, originario y vecino del municipio de Paracho, Michoacán. Cabe hacer mención que la familia de Víctor Manuel reconoció que el agresor se ausentó de su hogar desde hace una semana antes de los hechos. El fiscal reiteró que el joven resultó positivo a los exámenes de rodisonato de sodio, por lo que está acreditada su autoría material del homicidio del edil, además de sus adicciones a las metanfetaminas, lo que fue confirmado por sus familiares. Explicó que las investigaciones les permitieron determinar que el homicidio está relacionado con el crimen organizado y que participaron más de 2 personas. Los avances de los actos de investigación e inteligencia nos han permitido determinar que en estos hechos participaron más de 2 personas y que el homicidio se encuentra relacionado con grupos de la delincuencia organizada. Torres Piña informó que las investigaciones se realizan de manera conjunta entre autoridades estatales y federales. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Verónica García. Bueno, pues ahí lo que señala el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, finalmente tienen identificado ahora sí al asesino de Carlos Manso, joven de 17 años de edad, pues grave, al final del día, gravísimo todo lo que hay en torno a Carlos Manso, a su asesinato, mejor dicho, porque bueno, pues su asesino, pues un menor de edad, qué grave, y este es otro de los enormes problemas que se viven en el país, el reclutamiento de jóvenes por los grupos criminales. Esta es una tesis que me parece bastante probable. Este reclutamiento que se está dando hace mucho tiempo, pues es sin duda terrible en nuestro país. Y bueno, aquí parece confirmarse con este joven, 17 años, que fue el asesino de Carlos Manso. Y ahí deja la tesis también Carlos Torres Piña de que pues el crimen tiene relación con grupos de la delincuencia organizada. Y también hay que decirlo, yo aquí retomé el dato que publicó El Universal respecto a que habían identificado, que les habían a ellos informado, que se había identificado al asesino de Carlos Manso, y se trataba de un joven de nombre Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias El Cuate, originario de Apatzingán. Y bueno, pues El Universal hizo esta publicación, le siguieron otros medios, si no mal recuerdo, Proceso también lo manejó, creo que Milenio, si no mal recuerdo, pero yo le compartí aquí la nota informativa de El Universal, porque pues uno supone, a veces también malamente suponemos, que por tratarse de un medio del calibre del Universal, pues difícilmente iban a comunicar algo que no tenían debidamente confirmado. Uno supone que tuvieron acceso a información pues privilegiada de las autoridades donde se confirmaba esta situación, pero si no lo comprobaron, malo. Y si lo comprobaron y entonces los engañaron y les tomaron el pelo, pues también malo. Y se vuelve una situación lamentable. Nos obliga a ser mucho más cautos a todos los medios en situaciones como esta, al gremio periodístico, porque pues si El Universal, quien haya sido que recibió esta información, tuvo elementos de veracidad para difundirlo, pues evidentemente los engañaron. Y entonces hoy hay que ser mucho más cautos ante esta situación que le acaba de pasar en este caso que yo le refiero, porque ahí está la nota informativa todavía en el historial del Universal, y se vuelve grave porque este joven al que ellos señalaron como posible asesino,
pues resulta que además sí existe y estuvo en una situación crítica. Él mismo se presentó, ahora se sabe, en la Fiscalía General de Michoacán para declarar, para que le hicieran pues las investigaciones pertinentes, para que pudiera comprobarse si él tenía algún vestigio de haber utilizado alguna arma, en fin, porque se sintió en riesgo, tuvo miedo, manifestó que se dedica a cuestiones de corte de limón, que también se dedica a pintar casas, lugares, y bueno, la pasó mal. Esperemos que con esta aclaración también este joven que finalmente no fue abatido, sí existe y estaba en Apatzingán, y fue un error evidentemente en las publicaciones que se hicieron con su nombre y su apodo. Bueno, esperemos que haya podido recobrar la calma. Importante señalarlo, es un error, es una equivocación grave. Habrá que ver si el Universal en algún momento ofrece una disculpa y se atreve pues por lo menos a generar un argumento del por qué se equivocaron de esa manera. Y bueno, en mi caso, pues el error fue haberme confiado de la información del Universal y habérselo platicado a usted en días pasados. Esto, reitero, nos obliga a ser mucho más cautos. Con una marcha silenciosa, morelianos exigieron justicia, paz y seguridad para Michoacán al cumplirse 5 días del asesinato del alcalde del Movimiento del Sombrero. Paz, justicia y seguridad para Michoacán, exigieron participantes de la marcha pacífica que realizaron este jueves por la tarde en Morelia, familias y jóvenes, quienes caminaron en silencio desde el monumento ecuestre al Generalísimo Morelos hasta Palacio de Gobierno. Jazmín, una jovencita uruapense, encabezó la movilización con la boca tapada con cinta gris en memoria de Carlos Manso Rodríguez, edil asesinado hace solo 5 días, y temerosa de que la ciudad que la vio nacer retome los índices de inseguridad que tuvo antes de que llegara el líder del Movimiento del Sombrero. Era una ola de inseguridad tan solo con los policías. Él bien claro lo dijo, que no iban a hacer abrazos a los delincuentes, que tenían que ser abatidos, y fue lo que estaba haciendo. Apoyó muchísimo. Si alguien necesitaba su ayuda para trasladar a un familiar, lo trasladaba. Si necesitabas algo, él estaba siempre presente. Nunca ignoró algún llamado de su gente, y siempre estuvo ahí, y es lo que estaba haciendo, es lo que estábamos viendo, transmitía en vivo, y él decía: tengo miedo, pero tengo que acompañarlo con valentía, y fue lo que hizo hasta el último día. En silencio, vestidos de blanco y muchos con sombrero, avanzaron con paso firme a lo largo de la avenida Madero con pancartas y velas que alumbraron su camino. No hubo consignas, aunque ante la exclamación de alguno de los peatones con los que se cruzaron en el trayecto, el grito de justicia se escuchó en un par de ocasiones durante la protesta. Cerca de 1 hora después arribaron a Palacio de Gobierno, aún sitiado con vallas metálicas, en las que colocaron la fotografía del presidente municipal asesinado, y en torno a ella, las veladoras y velas que los acompañaron. A nombre de los organizadores, Megan Muñoz explicó que demostraron que las protestas pueden ser pacíficas, pero además exigió seguridad, al advertir que ciudadanos no pueden ser solo nombres en una lista. Pues el mensaje primordial es que pedimos seguridad. No queremos ser nombres más en las listas. Creemos que el gobierno puede hacer muchas cosas para que su pueblo esté seguro. Y pues si no lo hacen, seguiremos manifestándonos hasta que nos hagan caso y nos volteen a ver. De manera espontánea, este michoacano pidió ser entrevistado para demandar seguridad y justicia a todos los niveles de autoridad. Llamó a que el pueblo despierte ante los abusos que enfrentan. México ya está cansado de tanta violencia, de que no podemos salir a la calle ya, porque no nos sentimos seguros ya. Ya México es inseguro, estamos perdiendo libertades, ya no hay leyes justas. Entonces les pedimos y les exigimos al gobierno federal, estatal y municipal que hagan sus cosas bien y que hagan su trabajo bien, que ya es hora de que nos volteen a ver al pueblo. La protesta concluyó con el himno nacional, así como un minuto de silencio en memoria de Carlos Manso. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Verónica García.
El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, expresó su solidaridad a Grecia Quirós García luego de que rindió protesta como presidenta municipal sustituta de Uruapan. Igual extendió esta misma solidaridad a los ciudadanos de Uruapan. Reiteró su disposición para ayudarla, pero dejó claro en que en temas de seguridad le corresponde al gobierno federal hacerse cargo. Solidaridad al pueblo de Uruapan, y como saben, muchas veces pues hay municipios más grandes que otros. En este caso, Morelia es el municipio mayor de Michoacán y podemos aportar muchas cosas. Lo que se ofrezca, estamos a la orden para ayudar a la alcaldesa, la nueva alcaldesa del pueblo de Uruapan. Déjeme comentarle ahora que Alfonso Martínez refiere de nueva cuenta a la alcaldesa de Uruapan, a Grecia Quirós, viuda de Carlos Manso, pues que finalmente se ha conocido un poco más de la reunión que sostuvieron Grecia Quirós con algunos otros acompañantes, como Juan Manso. Estuvo también con ella en la reunión que sostuvieron con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. Juan Manso actualmente es subsecretario del gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya en la dependencia de la Secretaría de Gobierno, es parte de esta administración y es pues hermano de Carlos Manso. Fue entrevistado por Azucena Uresti, esta periodista, a la que Juan Manso le dijo varias cosas que me parece importante que tengamos todos por ahí en el conocimiento. Primero, destaca que a la hora de platicar con Claudia Sheinbaum, pues le pidieron seguridad para Uruapan, insistieron en la seguridad para Uruapan, insistieron en que haya justicia para Carlos Manso. Esa fue la exigencia mayor con Claudia Sheinbaum, según lo que platica Juan Manso con Azucena Uresti. Le reitera que los temas centrales fueron esos: justicia para Carlos Manso, seguridad para Uruapan. Y ya en el transcurso de la entrevista, pues dice varias cosas que terminan, me parece, siendo lógicas y que varios ciudadanos en redes sociales han expresado. Por ejemplo, no termina de entender Juan Manso cómo es que fracasó la estrategia que incluía 14 escoltas federales más otros 10 o 12 del municipio, para hacer un total de 24 o 26 escoltas que traía Carlos Manso. Y genera la duda, Juan, de cómo es posible que este operativo fracasó. Y con esto, pues sigue generando dudas de si no hubo una traición. Evidentemente tiene este pensamiento Juan Manso, con este cuestionamiento deja ver que tiene la duda de si no traicionaron desde adentro a Carlos Manso. Reconoce que Carlos Manso tenía su carácter, que a ratos era difícil y que le gustaba que se hicieran las cosas como él decía, esto en la lógica del que él les haya exigido que se separaran, que no estuvieran tan cerca de él durante el evento de las velas donde finalmente fue asesinado. Y Juan Manso argumenta, pues sí, pero una cosa es lo que diga el personaje que es cuidado por un operativo de seguridad y otra que ese operativo no cumpla lo que tienen especificado para garantizarle la seguridad. Y bueno, pues este punto es el que deja ahí Juan Manso. Agrega en sus reflexiones con Azucena Uresti que han conocido que Carlos Manso regresó en 3 ocasiones a seguirse tomando fotos cuando ya se iba, y esto pues le vuelve a generar dudas. Señala que se conoce
que quienes le pedían que se siguiera tomando fotos es gente de su mismo equipo. No tiene la certeza Juan Manso si de seguridad o de protocolo, pero finalmente parte del equipo. Otro punto que destaca en este diálogo con Azucena Oresti y Juan Manso es que le piden a las autoridades y le pidieron a Claudia Sheinbaum que quede claro cuál es el origen del asesinato de Carlos Manso, si viene de un asunto efectivamente del crimen organizado, pero él no descarta que venga desde una línea con tintes políticos. Esta es otra duda que deja ahí Juan Manso, y a la hora que plantea esta situación de que se investigue y se conozca muy bien este asunto, refiere lo que ya usted y yo habíamos platicado aquí en días pasados. Recuerda que Carlos Manso tenía una disputa seria con Raúl Morón, con Leonel Godoy Rangel, exgobernador de Michoacán, un exgobernador terrible para Michoacán, que generó un severo daño por todo lo que fue su administración en cuanto a la deuda que le creció a Michoacán. Endeudó, tiene el récord de la deuda de último minuto de largo plazo por casi 5,000 millones de pesos, una desgracia por todos lados. Usó dinero de sus empleados, de las pensiones que se tenían ahí, también tomó ese dinero, dejó de pagarlo, en fin, una serie de abusos que se denunciaron en su momento de parte de este gobierno terrible, pero que hoy está ahí, cerquita de Raúl Morón. Y el otro personaje al que señaló Juan Manso, y varias veces también lo señaló Carlos Manso, es a Ignacio Ocampo, el exalcalde de Uruapan, con quien tuvieron también una disputa constante. Pues este es otro punto que deja ahí Juan Manso. Azucena Oresti le cuestiona cuál era la relación de Carlos con Alfredo Ramírez Bedoya, y Juan Manso le contesta que la relación era buena. Y bueno, Azucena Oresti le recuerda lo que también hemos platicado con usted y que yo le cuestioné a Carlos Manso en su momento. Oye, llamaste corrupto, líder criminal a Alfredo Ramírez Bedoya, le dijiste que lo esperabas como gobernador o ya fuera del gobierno, que a qué le tenía miedo con tanto escolta que traía. Bueno, le hizo cualquier cantidad de señalamientos Carlos Manso a Alfredo Ramírez. Aquí en esa entrevista que le hicimos me contestó que se había equivocado, que se calentó, que estaba muy enojado y que eso lo llevó a decir todas esas cosas en redes sociales. Eso no lo refirió a Azucena Oresti. Azucena Oresti nada más le recuerda a Juan Manso pues todo esto que le acabo de señalar, y dice Juan que efectivamente fue un momento de enojo de Carlos, pero que en este momento mantenía una buena relación con Alfredo Ramírez Bedoya. Esta es otra parte que señala Juan Manso. Una más, le dice que en los temas político-electorales Carlos Manso conoció que encabezaba algunas encuestas rumbo a la gubernatura en el 2027. Señaló Juan Manso que estaba bien posicionado y que esto le había generado, bueno, pues más complicaciones con adversarios políticos fuertes, así lo dijo Juan Manso. Destacó que confía en el gobierno y en las instituciones, y según Juan Manso, su hermano Carlos asesinado también confiaba en el gobierno y en las instituciones. Bueno, pues ahí estos puntos a destacar que me parecía interesante que usted conociera de esta entrevista que le hizo Azucena Oresti a Juan Manso. Si tiene usted oportunidad, vale la pena, búsquela ahí en redes sociales, ahí la dejó en el archivo Azucena Oresti, y vale la pena que usted escuche de viva voz este resumen que le acabo de dar de Juan Manso. Y termino, para continuar con más noticias, termino con una reflexión que también se me hace interesante. Grecia Quirós finalmente va a Palacio Nacional, se reúne con Claudia Sheinbaum, con una Claudia que nunca quiso recibir a Carlos Manso, que ni siquiera le tomó una llamada. Ahora sí recibió a Grecia Quirós.
Pero se vuelve interesante el que no permitió, me parece a mí que es la percepción que hay, que Grecia Quirós no permitió ni una fotografía con Claudia Sheinbaum, ni una fotografía, ni siquiera de la reunión. Yo no he conocido que la haya, que se haya difundido. Parece ser que Grecia Quirós tomó esta decisión y no quiso que se fotografiara el momento en el que posiblemente Claudia Sheinbaum le haya dado el pésame y haberse tomado una foto en aras de aminorar la reacción que sigue prevaleciendo en redes sociales contra Morena, contra Claudia Sheinbaum y también contra el gobernador Alfredo Ramírez. Eso hubiera podido aminorar una fotografía, pero por otro lado hubiera deslegitimado el movimiento del sombrero, porque para mucha gente que lo sigue, que está con ellos, me parece que no hubiera caído bien ver una fotografía de Grecia Quirós con Claudia Sheinbaum. Y esto se lo planteo ante este ruido que hay, esta consideración de que Grecia Quirós pudiera ser en algún momento candidata al gobierno de Michoacán. No se descarta que pueda hacerlo por la vía independiente o algún otro partido opositor. Lo que parece muy complicado es que pueda ser la candidata de Morena, y si ella va de candidata veremos qué dice el tiempo, cómo avanzan las cosas, cómo evolucionan las circunstancias, pero evidentemente le va a causar estragos importantes a Morena. Veremos, es, digamos, parte de las elucubraciones que se hacen en torno a este lamentable momento que se vive por el asesinato de Carlos Manso y de la crisis que le ha generado al gobierno de Claudia Sheinbaum. Veremos cómo evoluciona todo esto y lo seguiremos platicando. Y como parte de las consultas para integrar el Plan Michoacán que anunció la presidenta, 60 alcaldes del estado sostuvieron una reunión virtual con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. Al encuentro asistió también el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez, quien informó de las propuestas que le hizo. En la reunión virtual de la Secretaría de Gobernación Rosa Isela Rodríguez Velázquez con 60 alcaldes del estado para la definición del Plan Michoacán, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, informó que solicitó al gobierno de México que los municipios tengan continuidad en sus gobiernos y mayores recursos. Lo que he planteado es lo que he dicho ahora. Necesitamos trabajar en las dos partes porque, en una iniciativa, desde mi punto de vista, equivocada, en donde no se permite la continuidad, pues eso impide el que alguien piense en trabajar a mediano o largo plazo, de manera proactiva. Entonces siempre van a estar los alcaldes apagando fuegos. Nada más lo que existe en el momento, salir al paso de su gestión. No pueden pensar a largo plazo. Martínez Alcázar expresó la necesidad de la unión de los alcaldes de todo México para levantar la voz y lograr un reparto de los recursos económicos más equitativo. Yo espero que los alcaldes de todo el país levantemos la voz para que el reparto de los recursos sea más equitativo, porque los alcaldes, los municipios somos los que estamos en la primera línea de atención a los ciudadanos. Somos los que conocemos las necesidades principales de nuestros municipios. Si nos dan ese recurso, podemos hacer mucha de la chamba que a ellos les toca, atender más las escuelas con infraestructura. Sobre el inicio de estas reuniones, vio señales positivas del gobierno federal al escuchar a los ediles y manifestó su preocupación por que sea un plan temporal ante el descontento de los michoacanos por el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez. Además, compartió que la funcionaria federal expresó que esta es la primera de varios encuentros que se entablarán con los alcaldes, los ciudadanos y la iniciativa privada. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Fernando Salgado. Bueno, pues ahí parte de esta reunión. Se han llevado a cabo otras también en el ámbito de las universidades. Ya se llevó a cabo otra reunión en el ámbito del sector turístico. Hoy está programada una con el sector empresarial. Bueno, pues son las reuniones que anunció Claudia Sheinbaum, con las que dice van a construir esta propuesta del Plan Michoacán para
tener la lista. Ella decía que máximo a principios de la próxima semana, pues veremos que finalmente cómo queda. Es difícil pensar que con una reunioncita ya tengas unos acuerdos. Seguramente escucharon diversas propuestas, pero al final los que van a hacer el documento final será el gobierno de Claudia Sheinbaum, y vamos a ver si viene acompañado de recursos y de cuántos recursos, porque en lo que refiere al presupuesto para el próximo año no está planteado nada en ese sentido para Michoacán, y pues para llevar a cabo un plan como este se ocupa dinero. Entre otras cosas, se ocupa dinero, hay que mandar, sí, a las fuerzas federales, hay que reforzar la seguridad, hay que hacer mucho trabajo, como dice Claudia Sheinbaum, para fortalecer la educación, la cultura de la paz, motivar el desarrollo, etcétera. Pero para todo eso se ocupa dinero. Le voy a recordar que con Peña Nieto, cuando mandó acá a su comisionado, comprometió 45 mil millones de pesos. Fue pura saliva, fue puro rollo, pero por lo menos había una meta, un compromiso. Y luego generó una página en internet donde presuntamente se podría consultar cada acción, cada obra que en ese plan se estaba implementando para ayudar a contener la inseguridad en Michoacán y a fomentar desarrollo, cultura de la paz, educación, lo mismo que está planteando ahora Claudia Sheinbaum. El problema es que Peña Nieto no cumplió, fue puro rollo, pura saliva, y esa página dejó de funcionar de inmediato, ya nadie podía consultar nada, no sirvió, fue una enorme mentira, un fracaso total. Vamos a ver si ahora que ya lo presente en definitiva, mejor pensado, con menos ambigüedades que como en días pasados, Claudia Sheinbaum es clara, concreta y se puede por lo menos conocer de metas concretas que vengan en ese plan Michoacán. Y esas metas requerirán dinero. Vamos a ver y ya le estaremos platicando, y no pierda usted el radar en el tema de los virreyes que va a mandar a los municipios. No dijo tampoco a cuántos ni a cuáles, nada más refirió el de Uruapan, pero ya sabemos lo que puede representar un virrey como el que tuvo Michoacán a nivel gobierno o gubernatura, pero ahora Claudia Sheinbaum está pensando en virreyes municipales. Y no se crea que necesariamente esto es algo bueno. Habrá que ver qué diseño les da, qué pretende con ellos y qué responsabilidades van a tener, porque también entonces se reconoce ya un fracaso de todas las dependencias federales que están operando en Michoacán. Veremos, hay mucho todavía por analizar, veremos qué determina Claudia Sheinbaum y ojalá le quitara ambigüedad a su proyecto, ojalá venga con metas claras y medibles y ojalá sea un éxito, Ojalá nos tape la boca, en el caso de un servidor, y pueda ser exitoso porque Michoacán se lo merece. Fracasó aquel plan que implementó Felipe Calderón Hinojosa cuando se lo pidió Lázaro Cárdenas Batel. No dio los resultados que todo mundo esperaba. El plan conjunto Michoacán. Fracasó, como ya le decía, el de Peña Nieto, del que prácticamente Claudia Sheinbaum hace una copia, exceptuando, claro, el hecho de volver a armar autodefensas, por ejemplo, que fue uno de los asuntos más criticables a Alfredo Castillo y al gobierno de Peña Nieto, pero en lo demás es prácticamente una copia la que hizo Claudia Sheinbaum. Y luego tenemos el de López Obrador, que también llegó con todo el gabinete y dijo: acá venimos a rescatar a Michoacán, y entre otras cosas, además de la seguridad y el reforzamiento de elementos del ejército y la Guardia Nacional, pues vamos a darles más recursos, a repartir programas sociales, vamos a descentralizar al IMSS, van a llegar aquí cuando menos 5,000, si no es que 10,000 nuevos trabajadores, se va a detonar la capital michoacana. El gobernador anduvo ahí como pudo
cediéndole el terreno de lo que fue el Cerezo de Morelia, porque ya se venía el IMSS, la dirección del IMSS general a Michoacán, y todo fue pura verborrea, puro rollo, puro cuento de López Obrador, una más de sus miles de mentiras. Y luego dijo que se iba a federalizar la nómina del magisterio, que el patrón iba a ser el gobierno de la República, y tómala, otra promesa incumplida que todavía ni siquiera reconocen en Michoacán. Todavía Alfredo Ramírez, si usted le pregunta, oye, ¿y qué onda con la federación? No, ya está. No descarte que le diga que ya está, pero no, mintió López Obrador, y entonces ese plan para rescatar a Michoacán está claro para todos, fracasó. Tan fracasó que sigue la inseguridad, siguen las extorsiones, y lamentablemente se ha perdido la vida de voces importantes en el territorio michoacán. Veremos pues qué pasa con este plan, veremos cómo lo diseña el gobierno de Claudia Sheinbaum, y veremos si le pone y cuánto le pone de recursos extraordinarios. Veremos. El Consejo Supremo Indígena de Michoacán denunció que el llamado Plan Michoacán por la Paz y la Seguridad corre el riesgo de convertirse en un nuevo acto de simulación del gobierno federal al no haber convocado a las comunidades indígenas a este proceso de consulta. El vocero del Consejo, Pavel Guzmán Macario, advirtió que hasta el momento ninguna de las más de 80 comunidades que integran esta organización ha sido invitada o consultada, a pesar de que el gobierno federal se comprometió a hacerlo. Claudia Sheinbaum, vale recordarlo, en su discurso en torno a este plan Michoacán, en el anuncio que hizo, a los número uno que mencionó en varias ocasiones para consultarlos fue justamente a las comunidades indígenas. Dice el Consejo Supremo Indígena que a ellos nadie los ha buscado. No queremos más simulación. Hubo mucha simulación, hubo simulación con el plan de justicia purépecha. Para empezar, al día de hoy no hay un presupuesto para el plan de justicia purépecha. Ya se aprobó el presupuesto de egresos del gobierno federal del año que viene y no hay un presupuesto específico para el plan de justicia purépecha. Y segundo, nosotros ahí pedimos una comisión de verdad y de justicia para los desaparecidos, asesinados y encarcelados del pueblo purépecha. No puede haber un plan de justicia si no hay precisamente este tema central que es la justicia. Y nos pidieron que lo aprobara la Asamblea General, el Pleno de Autoridades. Lo pasamos a Pleno, lo aprobó, todas las autoridades lo aprobaron y al día de hoy no han cumplido. Entonces vemos que hay simulación en el plan de justicia purépecha. Por eso ahora nos preocupa en el plan Michoacán por la paz y seguridad que también haya simulación. No están consultando y nosotros en este plan pedimos que se consulte debidamente a las comunidades. La diputada local del PAN, Vanessa Caratachea Sánchez, solicitó la comparecencia del secretario de Seguridad Pública del Estado ante el Pleno del Congreso de Michoacán con el fin de que explique las estrategias y resultados en materia de seguridad. Sostuvo la diputada que la solicitud no busca convertir al Congreso en un tribunal, sino transparentar la estrategia y conocer si ha funcionado o no, ya que el actual gobierno dijo, ya van 7 alcaldes muertos y muchas personas desaparecidas. El único secretario de Seguridad que ha comparecido ante el Pleno Legislativo fue Carlos Hugo Castellanos Becerra, quien fue parte del gabinete durante la gestión de Salvador Jara Guerrero. Pero es que sí es importante darle su derecho de audiencia. En este caso, nosotros como tal, el Congreso, yo estoy pidiendo una comparecencia, no para convertirnos en un tribunal, sino que queremos abonar en conjunto y también ver esas estrategias, esos mecanismos que han ido pasando, porque, por ejemplo, en el actual gobierno del Estado, pues ya llevan 7 ediles muertos, a 7, o sea, de esos ya son bastantes, y pues todas muchas cosas que no se saben de personas desaparecidas y demás. Entonces, más allá de la remoción, primero, nosotros es por la comparecencia. De ahí partimos y viendo, o sea, porque la realidad es esta, pues que el Estado de Michoacán cada vez es más, pues cada vez el tema de violencia se ha generado en mayor medida y pues no vemos claro este tipo de situaciones. Y además nosotros como representantes de los ciudadanos tenemos esa obligación, porque a nosotros a su vez a nuestros representados pues les tenemos que dar cuenta de lo que está pasando. Claro. Porque sí, en efecto,
hay marchas, las cuales son, o sea, las marchas, yo por ejemplo, me parece que pues es un legítimo derecho de todos los ciudadanos participar, ¿no? A mí me llama la atención que en una de las marchas pues llegó él, incluso con una compañera de ustedes, le quiso quitar el celular y todo eso, y creo que no debe de ser así. Entonces sí queremos saber esas acciones y sobre todo la estrategia de seguridad en el Estado, pues hay que decir, no ha funcionado. La periodista Dalia Villegas Moreno finalmente presentó denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República contra el secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, y otros que resulten responsables por violación a la libertad de expresión y lo que resulte. La periodista explicó que el funcionario le arrebató su equipo de trabajo y la retuvo por más de 15 minutos para exigirle que borrara el material que había grabado durante los disturbios del pasado domingo en Palacio de Gobierno. Dalia ratificó la denuncia y la amplió este jueves. El 4 de noviembre se hizo pericial médico, el 5 de noviembre pericial psicológico y el peritaje en informática forense. Para quienes nos siguen a través de Facebook, también en Radio Tele, en Telecable, están viendo las imágenes ahí cuando se aprecia el secretario de Seguridad Pública pues llegar con Dalia Villegas, me acordé de otra compañera periodista. Dalia Villegas observa cómo se va acercando el secretario de Seguridad Pública. En ese momento ella empieza a preguntarle sobre lo que está sucediendo y pues Juan Carlos Oseguera prácticamente sin escuchar nada llega directo y se observa que va a quitarle el celular. En ese momento pues la cámara deja de grabar, se cae la toma y ya luego en otros videos la compañera Dalia Villegas pues se queja públicamente en redes sociales de lo que acaba de suceder con el secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés. Vamos a ver cómo queda todo esto, porque si no renunció ante este hecho, si no decidió el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya quitarlo de esta secretaría, pues quiere decir que van a dar la pelea y que van a tratar de salir avantes de esta situación. Pues pareciera que las pruebas son contundentes, son suficientes y que se extralimitó en su trabajo, porque pues Dalia Villegas asegura que se identificó quienes estuvimos ahí el domingo, la vimos cómo portaba su gafet, su identificación colgado en el cuello, y si además ella le manifestó que era periodista, si empieza a preguntarle sobre lo que está sucediendo, bueno, pues hay muchos elementos que debió considerar Juan Carlos Oseguera, o por lo menos confirmar, en torno a su actuar, y no lo hizo, y entonces todo indica, así las evidencias, que se equivocó, pero sigue siendo el secretario de Seguridad Pública, y entonces eso nos obliga a concluir que el gobierno de Michoacán va a dar la pelea legal y van a defender a Juan Carlos Oseguera. Estaremos pendientes y le mantendremos al tanto. Con una inversión superior al 1,200,000 pesos, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez, encabezó la puesta en operación de la clínica Ricardo Flores Magón, que brindará servicio en la zona norte de la capital. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, arrancó las funciones de la unidad clínica Ricardo Flores Magón con una inversión de 1,200,000 pesos, la cual ofrecerá servicio gratuito a los habitantes de esta zona. Las y los morelianos contarán con atención de salud preventiva y medicamentos para atender enfermedades básicas. Las y los morelianos contarán con atención de salud preventiva y medicamentos para atender enfermedades básicas, además de consultas nutricionales y atención psicológica. En su recorrido por la colonia, el edil comprometió con los vecinos la pavimentación de la calle Huecato de la colonia Flores Magón para un mejor acceso a los servicios de salud básica en esta zona al norte de la ciudad.
Nos encontramos en la colonia Ricardo Flores Magón, estamos con las familias, con la ciudadanía que vive en esta colonia, porque acabamos de rehabilitar la clínica, dando un mejor servicio y con mejor equipamiento. Pero el día de hoy quiero hacer el compromiso con todos ellos de que el siguiente año vamos a hacer esta calle que está en condiciones deplorables, porque así podemos lograr que Morelia sea el mejor lugar para vivir y Morelia brilla más. Asimismo, el alcalde inauguró la construcción de una techumbre en la escuela primaria Francisco González Bocanegra, la cual tuvo una inversión mayor al $1,000,000 y resguardará del calor y de la lluvia a cientos de estudiantes. No importa a qué hora te toque educación física, ya tienen un techo en donde protegerse del agua o del sol. Y para nosotros ustedes son muy importantes para que se concentren en sus clases. Así es que vamos a seguir estando cerca de ustedes. El recorrido culminó con la supervisión de los equipos de bacheo en la lateral de libramiento de la central de autobuses, cuyas brigadas están desplegadas en calles y avenidas con mayor desgaste. Con las imágenes de Dalí Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado. Y tras 2 años y 6 meses del incendio del Mercado Independencia, el secretario de Obras Públicas Municipales, Fernando Sosa Tapia, informó que la obra civil de la construcción del estacionamiento está concluida. Detalló que ya fue entregada a la Secretaría de Servicios Públicos y a la concesionaria para adecuar las instalaciones e iniciar el funcionamiento de este estacionamiento. Compartió que ya trabaja en la reubicación de 130 comerciantes afectados por el siniestro, quienes hasta este momento se mantienen en calles como Avenida Lázaro Cárdenas y Andrés del Río. Falta, yo creo que algunos acontecimientos que hace la propia concesionaria, pero por parte de Obras Públicas ya se limpió la zona, ya prácticamente ya se concluyó los trabajos y bueno, ya ahorita es un tema ya que lo está viendo Servicios Públicos en el tema del reacomodo de las áreas. Desde la madrugada de este 6 de noviembre, el estacionamiento y las oficinas administrativas de la Dirección de Limpia del Ayuntamiento de Morelia fueron tomadas por trabajadores de la empresa privada Retiren, concesionada por el Ayuntamiento de Morelia para el retiro de la basura en la ciudad. Dicha toma afectó la salida de 70 unidades de recolección municipal y de limpia a las calles y avenidas del municipio. Cabe destacar que los manifestantes ni la autoridad municipal proporcionaron información sobre el cierre de las instalaciones de la Dirección de Residuos Solos, pero pues causaron el impacto al complicar la recolección de basura. En Michoacán se suspenderá hasta el 15 de marzo del 2026 la aplicación del registro electrónico de movilización de ganado, conocido como REMO, tras acuerdo que lograron el secretario de Agricultura Cuauhtémoc Ramírez Romero y asociaciones locales de ganaderos de Michoacán. El funcionario respondió así a la propuesta de integrantes de asociaciones ganaderas locales, quienes denunciaron dificultades para atender dicho requerimiento y las extorsiones que enfrentan de las policías municipales al interior del estado, motivos que lograron convencer que este registro electrónico se posponga hasta el 15 de marzo del año que viene. Segundo, la ciudad de Michoacán lo respaldará ante Semasica sin liga para la obtención del funcionamiento como ventanilla para la identificación de ganado. Tercero, las acciones ganaderas que se encuentren regularizadas con la personalidad jurídica reconocida por la legislación vigente, previa revisión de su expediente por la Dirección de Ganadería de la SADER, podrán comedir la expedición del REMO. Para tal efecto, la Dirección de Ganadería realizará un proceso de capacitación para su operación. La SADER Michoacán dará instrucciones para abrir un periodo de espera para la aplicación de la guía REMO hasta el 15 de marzo del 26. Cuarto, la SADER Michoacán pedirá a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado
su intervención para que su personal otorgue las facilidades de tránsito a los ganaderos que exhiban la documentación señalada de acuerdo al tipo de movilización de ganado. Con esta información déjeme hacer una breve pausa, regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 4433-184056 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Ostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana. O bien, una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros, gracias también por los saludos, las opiniones, damos lectura por lo menos a algunos de estos. Recordarles que hoy también está el planteamiento de que se sumen pues varios sectores productivos a un paro de labores, de prestar servicios, por ejemplo gasolineras, que podrían parar, sumándose también a estas manifestaciones en torno a Carlos Manso. Lo harían, lo que se ha conocido en redes sociales, en las convocatorias que se han hecho, pues unas 3 horas, 4 horas dejarían de prestar servicio a manera de manifestación. El punto neurálgico de estas manifestaciones será hoy Uruapan, Michoacán. Ya le tendremos al tanto conforme avance el día a través de nuestras redes sociales. Susana Montoya nos deja saludos y nos desea bonito fin de semana. Muchas gracias, Susana, igualmente para ti. Ivonne Rosales, buen día. México está gobernado por los demonios llamados Legión. Los que somos creyentes hay que seguir orando por la liberación de México y recuperar nuestro país. Gracias, Ivonne, por tu opinión. Gerardo Méndez, buenos días. Esperando tengan bonito fin de semana todo el equipo, que la Fiscalía deje de estar dando entrevistas y se dedique a hacer la investigación sobre Carlos Manso, y cuando tenga a los que lo mandaron matar detenidos, pues ya que lo diga. Gracias también por tu opinión, Gerardo. Tenemos de nueva cuenta a Lilia Rosales saludándonos. Buenos días, fabuloso viernes y maravilloso fin de semana. Tenemos también acá a César Borgi, nos dice: buen día, Carlos, menudo favor le hicieron al joven Osvaldo Gutiérrez Vázquez, ojalá y proceda legalmente contra el Universal por el daño moral que le provocaron, que incluso pudo haberle costado hasta la vida. Saludos, gracias por tu opinión, César. Aquí nos saluda también
Luis Esteves, buen día Carlos, qué bueno que ya terminó la reconstrucción del mercado de Independencia, ojalá las autoridades del ayuntamiento sean lo más equitativas posibles en la reasignación de los espacios para evitar conflicto entre los comerciantes. Muchas gracias a todos por sus comentarios, sus opiniones, sus mensajes. Con esto llegamos a la parte final. Que tenga usted un excelente fin de semana. Por favor, disfrútelo, pásela bien, hágalo productivo y por acá nos encontramos el próximo lunes. Hasta entonces.